Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 12 del mes de julio del año 2024. Un viernes especial, porque en el día de hoy nosotros estaremos con el pastor Héctor Moreno, con el cual vamos a tocar una serie de temas importantes, sobre todo lo último que ha venido pasando, las violaciones que han cometido pastores, personas de la iglesia, y queremos ver el enfoque que le da un hombre de fe, un pastor que se ha comportado 1000 con su comunidad y que lleva bien a cabo los principios divinos, pero me gustaría que con él tocar en el día de hoy esos temas, no se los pierdan, porque van a pagar por eso. De hecho, ya aquí lo tenemos en el estudio. Así que esos son parte de los temas que nosotros vamos a tocar. También por ahí, señores, anda otra vaguada más por ahí. Oh, pero cuánta agua. Dicen que el agua es bendición. Y algunos ministros dicen que los daños que causa el agua, ella misma los repara, porque la verdad es que el agua constituye un bienestar para la agricultura, pero cuando se produce con tanto exceso, así, en un país donde ya hay un suelo saturado y parte muy vulnerable, constituye un dolor de cabeza para muchas personas que viven en lugares que lo hace ser vulnerable. Yo recuerdo que en una ocasión al doctor Joaquín Balaguer le estaban preguntando cuál ha sido el mejor ministro de Agricultura que había tenido el país, porque sin lugar a dudas Hipólito Mejía venía de hacer un trabajo encomiable en el gobierno de don Antonio Guzmán. Y Balaguer, con ese sarcasmo que siempre lo caracterizó, dijo: el mejor ministro de Agricultura es el agua. Para no mencionar el nombre de Hipólito. Bueno, señores, miren, el diputado Eugenio Cedeño de La Romana emitió unas declaraciones que todo el mundo la ha cuestionado y que él mismo ha reconocido que probablemente no ha sido la forma más idónea de expresarse. Yo lo escuché en un programa de radio que se escucha bastante, a él decir en más de 2 ocasiones que se equivocó. Y el hecho de haber admitido que se equivocó es un buen avance. Pero lo grande del caso es que él dice que tampoco él tiene esa facilidad de expresión como comunicador. Una persona que ha ocupado una posición que con cierto pragmatismo, dicen sus colegas, que lo ha hecho bien, porque ha intervenido en una serie de proyectos y de leyes que han beneficiado al país, pero no tiene un verbo de elocuencia. Y eso en un político, sobre todo en un diputado, es algo que resulta nocivo. Dentro del PRM se le va a hacer un juicio disciplinario. Y dentro de las medidas que pudieran conllevar ese juicio disciplinario, pudiera ser hasta la expulsión. Yo siento que quizás se está haciendo demasiado duro con él. Yo le he dicho que
que lo escuché en más de 2 ocasiones decir que se equivocó. Entonces, lo que yo espero antes de que Eugenio Cedeño lo diga de una manera más clara, que le diga, mire, yo le pido perdón a las mujeres y al país por haber emitido esas declaraciones que independientemente de que van en consonancia con mi pensamiento, por mi condición de legislador, no debí haber sido tan claro. Yo pido perdón por haber dicho eso y que el asunto debe quedarse ahí. No de que una expulsión, ni inhabilitarlo, ni nada, porque cuando usted se pone a ver en un contexto frío lo que él dijo en habla campesinada, es un tema de debate que incluso le aporta a lo que es el debate que tenemos con relación al Código Penal. Yo pudiera decir que Cedeño debe de pedir excusa, pero dentro del PRM hay personas de lo que sí yo me siento abochornado, que ocupan posición igual que la de él, de diputado, y que la población dominicana la ha sindicado con actos ligados al narcotráfico. De eso sí, yo me siento avergonzado. Y no solo a Cedeño, por las declaraciones que dio, pudiéramos decir, un tanto vulgar, un tanto cruda, un tanto campesinado, sino que ahí hay gente que se le debe decir, mire, por la investidura que usted tiene, a usted el rumor público lo acusa de usted estar ligado al narcotráfico. Si usted no lo está, vaya al Ministerio Público, interponga una querella y someta a la acción de la justicia a cualquier persona que le haga una imputación grosera de esa naturaleza. Ustedes saben, yo le digo esto, señores, y es bueno que el partido tome esa parte en cuenta, el presidente José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, secretaria general, porque uno se lleva de las emociones y de las cosas y a veces se toman acciones que hasta cierto punto uno le puede ver cierto ribete de populismo. Pero nada, así es la política en nuestro país. Y vamos a cambiar de tema porque en el litoral del PLD la situación no está cómoda. Sobre todo que Carlos Amarante Baré, Domingo Contreras y del Carmen Sabiñón hicieron, independientemente del Congreso, una rueda de prensa en la cual ellos entienden que el expresidente Danilo Medina no debe continuar siendo el presidente del partido. Déjenme decirle algo, que en esa parte yo pudiera estar de acuerdo, aunque no sea PLDista. Le digo que pudiera estar de acuerdo porque lo que se estila es, en cualquier país del mundo, que cuando un partido va a un proceso eleccionario y hace un papel mediocre, lo primero que hace esa dirigencia en pleno es poner sus cargos a disposición de ese partido. El presidente Danilo Medina dijo eso, y Charlie Mariotti también, que ellos ponían esos cargos a la disposición del partido, pero hay un grupo de alzafuelles, para los que no me entiendan las palabras alzafuelles, es lo que aquí le llaman vulgarmente lambones, que durante el gobierno de Danilo Medina ocuparon altos ministerios y que dentro de ese gobierno de tanta corrupción
se hicieron de dinero y han querido preservar a Danilo Medina como presidente del partido, porque independientemente de cuál sea la corriente política que pudiera a lo interno de ese partido adversar al expresidente Danilo Medina, no cabe dudas de que ahora mismo él es el que encarna el mayor liderazgo dentro de ese partido. Pero yo quisiera decirle a Carlos Amarante Baré de manera especial, más que a José del Carmen Sabiñón y al mismo Domingo Contreras, que una de las razones por la cual el PLD hoy no esté ocupando los primeros lugares en la preferencia electoral es precisamente por la degradación moral en la cual cayó ese partido con los actos de corrupción. Entonces, eso es básicamente. Pero ustedes vieron, porque cuando se va a hablar de un partido, hay que hablar en conjunto. Nada más no es el presidente Danilo Medina ni Charlie Mariotti como secretario general que tienen la culpa de toda la debacle de ese partido, no. Señores, miembros importantes del comité político no votó en estas elecciones, siendo una de las que de esas atenciones la más notoria, la de Margarita Cedeño. No fueron a votar. Hoy, ¿de qué manera un partido así puede hacer un papel encomiable? Y eso nada más es responsabilidad del expresidente Danilo Medina. No. Entonces, yo creo que hay personas que deben de hacer una autocensura y ponerse en ese espejo y decir, ¿y cuál fue el papel que yo hice dentro de mi partido para que alcanzara tan baja votación? Y muchos de los que están cuestionando eso, decir, yo pasé y durante los gobiernos del PLD y de Danilo Medina, ocupé cargo importante. Y si es la corrupción lo que ha tenido a ese partido en el lugar que está, en un tercer lugar por debajo en la preferencia, con una votación bochornosa, preguntarse, cuando yo fui ministro, fui lo suficientemente serio para inspirarle confianza a la población de que vale la pena luchar por el partido. Todas esas cuestionantes hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que Carlos Amarante Baré, cuando estuvo en el Ministerio de Educación, no fuera serio, pero fueron muchos los cuestionamientos que se le hizo y él ha formado parte de uno de esos ministros que al llegar al Ministerio de Educación pasan por la puerta giratoria, que entran como ministros y salen siendo candidatos a la presidencia. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en los hospitales públicos, los pacientes, cuando van a recibir las atenciones, se sienten bastante vejados. Hay un personal médico y enfermera que probablemente por el trato que tienen que darle,
a personas de diferentes niveles culturales, a veces como que pierden fácilmente la paciencia y no tratan a los pacientes de manera adecuada. Yo le digo que no lo tratan de manera adecuada porque el comportamiento que tiene un médico en un hospital es sumamente distinto al que tiene ese mismo médico si está en una clínica privada de manera especial, si es una de él. Usted siente como que le cambian el chip, como que el cerebro lo tienen dividido en dos mitades. Y dicen, bueno, este es el de la clínica y este es el del hospital. Y eso crea muchas irritaciones con algunas personas que van a esos hospitales con un problema grave. Y ustedes saben, señor, una persona que tenga una enfermedad y vaya a un hospital y le digan, mira, y lo atiendan y le digan, mira, te voy a poner una cita para 3 meses. Y una persona tener que irse con una dolencia y esperar 3 meses para que entonces lo vea un especialista y le diga lo que tiene. Esas son de las grandes falencias que tienen los hospitales en la República Dominicana. Pero a eso se le agrega otro ingrediente que es tan nocivo o quizá peor. Y es que, lamentablemente, nosotros los dominicanos tenemos que compartir los hospitales con los vecinos, con los extranjeros. Y eso, lógicamente, esa carga, sobre todo de un país con mayor precariedad económica que el nuestro, que demanda muchas atenciones y que la República Dominicana tiene que cargar con esa mochila al hombro, ha hecho que muchos pacientes se sientan disgustados y que protesten en los hospitales. Señor director, ayúdenos con las imágenes. En el hospital Pedro Heredia Rojas de Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, se quejaron por la multitud de nacionales haitianos que asisten a ese centro de salud, al asegurar que no hay cupos disponibles para que los especialistas atiendan a los dominicanos que van en busca de servicios sanitarios. Mírenlo ahí. Ustedes ven. Ahora, yo le digo lo siguiente. Le doy gracias a Dios que he tenido salud. He viajado a otros países, pero no en busca de medicamentos. Pero sí tengo amigos y personas, porque es como dice una canción de Pochi Familia, que él no tiene un primo, que él no tiene un amigo en Nueva York. Todo el mundo lo tiene. Pero esos dominicanos allá, aun cuando van de transeúnte, en su condición de turistas, si se enferman y hay que darle asistencia, se le da. Si una mujer va a dar a luz, no le niegan la salud, aunque no tenga el dinero. Pero lo que ustedes pueden estar plenamente seguros es que en un momento determinado esa persona va a recibir o va con un dinero y tiene que pagarle allá en los Estados Unidos la inversión que hizo el Estado en ello. Pero aquí nosotros le damos salud y educación a los extranjeros y nadie nos paga nada ni nos subvenciona nada. Y ustedes vieron en esa gráfica ahí, los hospitales públicos tienen más extranjeros que dominicanos, y así sucede en las escuelas, que ya rondan entre el 70 y el 75%. Y qué decir del área de la construcción, del área agrícola. Nosotros necesitamos, señores, redefinir el tipo de política que nosotros vamos a tener con relación a los extranjeros aquí, no solo de nacionalidad haitiana, sino de cualquier otro país del mundo,
pero uno tiene sin demagogia que referirse a ellos porque son los que tienen mayor presencia. Vamos a cambiar de tema, porque miren, aquí hay algunos sectores donde el brazo de la justicia y de la policía se le torna muy difícil de llegar. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay los suficientes fiscales ni policía para poder contrarrestar la delincuencia. Yo pienso que no hay necesidad de mencionar los barrios que nosotros tenemos donde se presentan esas mayores dificultades, tanto en el Gran Santo Domingo como el Distrito Nacional. Pero Herrera y los Alcarrizos no son la excepción. Entonces, por allá se producen muchos inconvenientes y hay una serie de jóvenes que se convierten en caciques. Por ejemplo, en Herrera hubo un joven que le dio una estocada a otro, y dicen que ese joven tiene Herrera en zozobra. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Salió y se paró en la puerta y le dijo que se le moviera del frente, que no le buscara problemas. Vicioso del Orbe le reclamó a su victimario, identificado como Lenny Sosa, de 18, que se detuviera de hacer fechorías frente a la vivienda donde también había emprendido un negocio de lavar vehículos. Porque si a él lo ven saliendo de aquí y atraca a alguien, van a decir que fue de aquí. Entonces él comenzó a discutir con mi primo y a decirle mala palabra. Y él le dijo a mi primo, tú ten problemas conmigo porque yo te entro a apuñalar. Y mi primo le dijo, yo a ti nada más te estoy diciendo que te me muevas del frente de mi casa. Él mató uno en el Holguín ahí y no duró 1 año y pico. Lo soltaron. Siguió la zozobra. ¿Tú me entiendes? Como que matando gente, como que es paloma que está matando. Por ahí por la cañita, con un grupo de aquí otro, y iba a matar a otro, antes maté al viejo de ahí. En la comunidad, el joven de 22 años es descrito como un hombre trabajador, respetuoso y no de problemas. Honesto, no se metía con nadie. ¿Qué usted pide? Justicia, justicia, porque hoy pudo ser él y mañana puede ser otro. Pero oigan bien, que ya él había matado a otro y son jóvenes ahí de pocos años, 18, 19, pero como que matar a una persona y salir de la cárcel resulta tan fácil aquí en este país. Señores, nosotros vamos por más rumbo. Hay una señora que dice que fue atracada tras ser hospitalizada. Señor director, ayúdenos con las imágenes. De un atraco por parte de una señora supuestamente embarazada, su esposo y una tercera persona. Rafaela Céspedes narra cómo fue despojada de su pasola y otras pertenencias cuando intentó ayudar a la mujer, que le dijo que sentía un dolor y que la llevara hasta donde se encontraba su pareja. Pero esta la hipnotizó con una extraña sustancia y cuando llegaron a su destino le quitaron todo. Cuando salí a llevarla en el puente de allí del almacén Oasis, me dijo que me parara, que ahí estaba el esposo. Ahí estaba el esposo supuestamente y un señor bajito de una silla. Y después que ella se abrió de ahí no volví a saber más nada de mí. No. Céspedes reside en la comunidad satélite de Los Hatillos y pide a las autoridades dar con el paradero de las personas que le robaron. Miren, eso es una sustancia que le dicen la burrundanga, que le ponen a la persona y queda en estado de hipnotismo y lo despojan de todo. Entonces, cuando hay acciones de esta naturaleza, yo pienso que las autoridades deben de ser un poquito más fuertes, como que se deben de endurecer más la pena. ¿Ustedes saben por qué? Porque, fíjense, esa joven va a hacer una obra de caridad y al pasarle eso pudiera darse el caso de que otro día una persona verdaderamente necesite que se le dé la asistencia, pero ya ella no va a tener confianza. Yo estaba por ahí, por la carretera Mella, y hay un señor con un tono de voz que parece extranjero, con un papelito. Mire, señor, que soy yo. No, espérate. Yo no vivo por aquí. Lo mantuve a distancia. Yo no vivo por aquí y me fui. En otros tiempos, uno se para, le da asistencia. ¿Qué es lo que sucede? Mira,
Pero ahora le dan a usted a sostener un papel en la mano y una dirección y usted no sabe lo que sucede. Le mandan niños. Mire, yo quiero, por favor, estoy perdido. Esta es mi dirección, lléveme. Y uno va a hacer una obra de caridad y lo esperan y lo atracan y le hacen cosas. Entonces, nosotros necesitamos una mayor vigilancia. Hace poco yo estuve en Colombia y yo andaba en las calles de Medellín y me sentía con ese nivel de seguridad, uno andando en condición de extranjero, con dinero en la calle y como que no advertía el peligro. Y un elemento extraño, y es que allá los policías, las patrullas, utilizan perros, no solo por el tema de la droga, sino también perros para la vigilancia, para hacer servicio, perro entrenado para atracar. Y yo veía en todos lugares, yo decía, caramba, pero qué útil son esos animales. ¿Y por qué, me decía, y por qué nosotros aquí en Dominicana no utilizamos también esos perros, los Rottweiler y los pastores alemanes, para andar en las diferentes calles? Y usted veía toda esa calle, la gente comprando todo ese negocio, todo ese dinamismo económico, donde el turismo verdaderamente fluye y se beneficia el país entero de ese turismo. Aquí lo nuestro tenemos que tenerlo enclaustrado en casa de campo, en esos hoteles, donde verdaderamente no conocen el país, donde no conocen nuestra cultura. Usted no se encuentra muy fácilmente, a no ser en la zona colonial o en Boca Chica, con un turista comprando cualquier cosa en la calle. Yo le hablo de esos dos lugares de manera específica, porque lo que viene de turismo a esos lugares probablemente sea la clase más deprimida, pero ya en Colombia no. Allá usted habla y ve con personas de diferentes nacionalidades. Y les reitero, digo que les reitero porque los otros días dije aquí que estuve allá unos 8 días, nunca vi un vehículo estacionado en la calle. Un transporte colectivo muy fluido, las guaguas vacías y pocos vehículos, los taxistas, vehículos pequeños. Aquí no, aquí usted va a cualquier barrio y se encuentra con jipetas lujosas que yo nunca la vi allá en los días que estuve ahí. Vamos a hacer una pausa porque lo prometido es deuda y venimos con el pastor Héctor Moreno. Señor director. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, lo prometido es deuda. Y yo le había dicho que el pastor Héctor Moreno iba a estar acompañándonos en el día de hoy. A propósito, señores, de que ustedes han podido ver que en los últimos días, tanto en los Alcarrizos como por allá por la Romana, se han desatado unos escándalos con pastores que han resultado ser violadores de niños y niñas. Y eso es algo que debe preocupar mucho a la población dominicana, porque yo sé que muchas personas que no son cristianos, que no visitan a la iglesia, pero sí siempre tienen una voz disidente y tratan de buscar una excusa para no asistir, con las actuaciones de esos pastores como que
encuentran un argumento convincente. Buenas tardes, Pastor Moreno. Buenas tardes, licenciado Carmona. Dígame, ¿cómo usted ve estos acontecimientos que últimamente se han dado usted como un pastor? ¿Qué siente que está pasando dentro de la clase? Bien, buenas tardes, buenas y bendiciones para todos. Yo digo y siento que estamos viviendo los mejores tiempos de nosotros los cristianos, porque estamos viviendo, como le explico, la Biblia 100%. Cada vez que se acerca la venida del Señor Jesús, pues suceden cada día más cosas. O sea, yo digo que todavía no es nada para lo que vamos a ver de ahora en adelante. Yo exhorto siempre estar buscando la presencia del Señor para no caer en esas tentaciones de hoy, muchos hermanos cayendo. Sí, pastor, uno siente que el final se acerca, pero uno siempre espera ver que situaciones como esas se den con personas inconversas, pero cuando lo que están cayendo en esos desmanes son personas que supuestamente tienen el mandato de Dios para conducir a un pueblo como sus ovejas, ya entonces la situación como que cambia un poco. Señor director, ayúdenme con las imágenes. Vamos a presentarle para que usted vea ese pastor de allá de la Romana que se le conoció una medida de coerción, para que usted me dé su opinión acerca de eso. Adelante, señor director. Envió a la cárcel de Anamuya por 12 meses al pastor Víctor Kelly. El religioso estaba a cargo de la iglesia Antorcha de la Verdad, donde supuestamente cometía los abusos sexuales contra los menores durante servicios de vigilias y que los mantenía amenazados. Estamos ante el hecho de un perfecto psicópata, un enfermo sexual, un depravado sexual, una persona que constituye un peligro para toda la sociedad. El abogado del pastor, quien fue detenido el pasado 4 de julio, se limitó a decir que su cliente es inocente y que será un tribunal que deberá establecer si ciertamente cometió los hechos. Esta es una etapa para el conocimiento de medidas de coerción, para preparar presupuestos, para ver los vínculos que unen al procesado a la sociedad, pero después se estarían armando la pieza del expediente y a lo mejor se agregarían nuevas víctimas. El pastor habría sido condenado a 5 años de prisión suspendida en el 2021 por otro caso de agresión sexual contra 2 menores. Ahora enfrenta nuevamente acusaciones similares, inclusive una de las víctimas habría dado positivo al virus del VIH. Óigalo ahí, en el 2021 había sido apresado por un caso de violación, pudo haber cumplido una condena de unos 5 años de prisión que le fue suspendida y esa persona vuelve ahora mismo a reincidir en la misma situación. ¿Qué usted cree que debe de hacer la iglesia protestante? ¿Qué usted cree que se debe de hacer para evitar que sigan ocurriendo casos de esta naturaleza? Bien, como usted pregunta, la iglesia protestante, nosotros los pastores tenemos que a nuestro miembro enseñarlo a depender cada día más del Espíritu Santo. Para poder discernir cuando unas cosas no es de Dios y cuando, porque quiero que sepan, estamos viviendo unos tiempos que a las cosas malas parecen buenas y viceversa. ¿Por qué les digo eso? Yo en estos días veía yo dos árboles que hay frente a mi casa. Uno da fruto y otro no. Y observé que la de nin nadie le tira. Y vi que cuando esa de guayaba sí tiene fruto, de limoncillo, le están tirando los niños. ¿Qué le digo con esto? La persona, los árboles, todo que da fruto se le tira. De una manera de hacerle daño. Esto del pastor, la Biblia habla claro, que tenemos que hacer lo que ellos dicen. El Señor le hablaba, pero no hacer lo que ellos hacen.
porque en parte la Biblia no dice que nos fijemos o sigamos los pasos de los pastores, sino de Jesús. Entonces yo pregunto, ¿cuándo Jesús hizo algo parecido o vas a hacer? Mi recomendación es seguir siempre los pasos de Jesús. Maldito es el hombre que cree en el hombre, especifica la Biblia. Por eso yo exhorto seguir creyendo en el Señor y en la Biblia. Sí, yo veo que en la iglesia católica dice, ya en la parte final de la homilía, hay un fragmento que se reza, que dice, no tome en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Así es. O sea, que la misma iglesia dice, bueno, nosotros somos pecadores, no toma en cuenta nuestro pecado, sigue la fe de tu iglesia. Pero a mí me parece, independientemente de que dentro de la religión protestante, la iglesia cristiana, que es la que yo visito allá en Amalia, que tengo un pastor ejemplar, Sisto González, un pastor que yo admiro bastante y que realmente se hace digno de que uno le dé cierto seguimiento. Entonces yo le digo lo siguiente, creo que en cierta medida debemos de trabajar que haya una unidad y como una jerarquía a la cual uno tenga que obedecer y ceñirse a ella como lo hace la Iglesia Católica. Y no es que en la Iglesia Católica no se cometan actos de aberraciones sexuales. Yo diría que se cometen más. Ahora, si tomamos en consideración lo que es el celibato, donde ellos no pueden sostener relaciones con mujeres ni nada, no voy a decir que esa parte la justifico, pero sería incluso hasta un poquito más entendible, porque un pastor que puede tener su esposa no debe de incurrir en violaciones de niños y niñas, porque este caso de la romana tiene una connotación especial, y es que a una de las niñas se le hizo un examen y salió positiva del SIDA. Entonces, cuando de repente ya usted tiene una niña condenada a la muerte con un SIDA, usted se imagina, independientemente de la frustración que se le ha creado a esa niña, el hecho de que ya de manera pública se sepa que tuvo el SIDA, eso es una condena para ella, no convertirse en una carga pesada para luego tener cualquier novio, cualquier pareja. Así es. Yo sigo hablando de la esencia de Jesús. Miren, pertenezco a las Asambleas de Dios. Yo digo que ¿qué se necesita en las calles para ser pastor? Alquilar un local y saberse algunos textos bíblicos, y en los barrios ya yo soy pastor. Como usted me habla de la iglesia católica que conozco, porque es de las que salí, yo recomiendo que las Asambleas de Dios. ¿Por qué hablo de las Asambleas de Dios? Porque pertenezco a ellas. Para uno ser pastor en las Asambleas de Dios, tiene que pasar un proceso, tiene que estudiar teología, tiene que hacer muchos talleres para ser certificado. Por eso, sigo con el principio. Debemos de leer la Biblia, debemos de buscar enseñanza sana, una doctrina que nos enseñe, y a los jóvenes que puedan tener miedo, que no voy a aceptar al Señor por esto que está pasando, es lo contrario. Yo recomiendo que sí, que busquen del Señor lo más antes posible y enfocándose en Jesús, no en su pastor, porque en los últimos tiempos vamos a ver cosas más grandes, y el enemigo es por los pastores que empieza fuertemente a atacar las iglesias para enfriar los nuevos creyentes y que no se congreguen. Por eso yo digo y reitero,
buscar una sana doctrina es fácil si lo buscan en el Espíritu, donde se le enseñe la verdad, donde se le enseñe la Biblia, donde nos le enseñen que el pastor es un Dios, porque no es un Dios, es un cielo, una persona que puede fallar en cualquier momento. Quien no falla es Jesús. Mire, pastor, conversando con usted, el tiempo nunca es largo, porque una persona, buen expositor, y en televisión el tiempo es corto, pero yo le quiero hacer una pregunta que sé que es un poco comprometedora, porque como usted es pastor también, pudiera cualquier persona o cualquier otro pastor interpretar que sentir celos de que usted le quiera quitar la feligresía. Pero si yo le preguntara a usted, ¿cuáles serían los indicios que una persona visitando una iglesia debe tomar en consideración para irse apartando y evitar caer en los errores que han caído muchos de esos jóvenes con esos pastores que resultaron violaciones? ¿Cuáles son los indicios? ¿Qué es lo que hay que ver para uno decir, bueno, en esta iglesia yo debo tener cuidado? Bien, los indicios que uno puede ver en un pastor o pastora que tenemos es la doctrina. 100% la doctrina. Un pastor en ningún momento puede predicarse de a sí mismo. Un pastor o pastora no puede predicar si no es de las Escrituras. Todo es las Escrituras. Si se ve saliendo de las Escrituras, ya es una persona digna de confianza, digna de creer. Por eso vuelvo y les recomiendo a todas las personas que han tomado la decisión de buscar, de ser una iglesia, que no se arrepientan de haberlo hecho, que vayan lo más antes posible, porque tiempo difícil se espera. Y tengan muy pendiente que el enemigo siempre va a atacar a los pastores para que suceda enfriamiento. No se enfríen, busquen del Señor. O sea, ya usted nos dice, usted les dice a los amigos televidentes que cuando ustedes vean un pastor que se salga de la doctrina y quiera hablar o darse atributos personales, ya hay que empezar a tener el ojo avisor. Así es. De que es un pastor que no es confiable, porque hace falta que se le explique a la población, porque la verdad es que es difícil para uno asimilar que una gente que esté pastoreando a otro le pueda violar un niño. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Sé que tendremos, me costará invitar nuevamente al pastor Moreno para compartir con nosotros, porque el tiempo se hace corto hablando con una persona bien versada como él y de tanto conocimiento teológico. Así que buenas tardes, gracias pastor, por por estar presente aquí. Bye bye.